Dios me les bendiga, mis hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes a través por estos medios. Estamos cordialmente agradecidos con el Señor y esperamos que esta palabra que tenemos para este día, hoy jueves, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y para cada persona que pueda escuchar este mensaje que Dios tiene para todo su pueblo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, por este tiempo de tu enseñanza que tú tienes para hoy, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando y enseñando a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo. Te pedimos también, mi Señor, por las peticiones de tu pueblo. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios que contesta todas las peticiones y creemos en Dios, creemos en ti, mi Señor, de que tú vas a obrar grandemente en cada una de nuestras vidas y cada una de nuestras familias. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Queremos comenzar, mis hermanos, con la ayuda del Señor, una palabra tan maravillosa que el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos entender qué son los procesos divinos. El tema para este día hoy, la enseñanza que el Señor nos ha regalado, se llama procesos divinos. Y yo quiero de repente entrar, antes de leer un versículo, poder ver muchas situaciones de que en este tiempo estamos pasando procesos, inclusive estamos pasando muchos procesos. Estamos pasando muchas pruebas, estamos pasando muchas dificultades, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y que Él es un Dios que responde la necesidad de cada uno de nosotros. Y sabemos que estamos en el hueco de la mano de nuestro Señor y que ninguna arma forjada estará en contra de nosotros. Yo quiero entrar en materia, mis hermanos, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo número 1. Dice lo siguiente: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Mire qué hermoso cuando Dios nos hace un llamado y nosotros tenemos que cumplir la comisión de Dios. Tenemos que ver que vamos a pasar muchas pruebas, vamos a pasar muchas dificultades, muchos procesos, muchos desiertos. Pero sabemos nosotros que Dios está con nosotros. Sabemos que aún en la dificultad que usted esté pasando en este tiempo, sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos guarda y que nos protege y nos sustenta. Entonces, mire lo que dice acá. El Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham era considerado el padre de la fe, porque él no le retribuyó al Señor absolutamente nada. Él solamente obedeció a lo que Dios le mandó a que hiciera. Entonces nosotros estamos en un tiempo, y desde hace tiempo, y no solamente ahorita, sino que en el tiempo futuro que viene, nosotros debemos de ser obedientes a lo que Dios nos manda a hacer. Si nosotros debemos de estar a la disposición del Señor y decirle: Señor, heme aquí. Si tú me quieres utilizar para enseñar tu palabra, heme aquí, Señor. Si tú me quieres utilizar para danza, para panderos, para corros, para cánticos, heme aquí, Señor. Pero debemos de entender, mis hermanos, que van a venir procesos. Van a venir procesos en los cuales nosotros debemos de afrontarlos. Y es lo que con la ayuda del Señor vamos a ver muchas situaciones que inclusive el pueblo o varones de Dios llegaron a pasar para poder obtener lo que Dios quería de ellos. Entonces, procesos tras procesos. Nosotros estamos de repente en un proceso. No sé usted si estará pasando un proceso, pero debemos de ser fuertes en Dios. Debemos de poder entender de que es parte de la vida de nuestra. Los procesos son parte de la vida nuestra, de la vida espiritual nuestra, en la cual nosotros debemos de estar confiados y creyendo de que Dios nos va a sacar de todos esos procesos. Porque el proceso también es para que nosotros podamos entender y a creer en Él confiadamente y a aprender a depender totalmente de Dios. Entonces, yo quiero leer en el libro de Génesis capítulo 12, versículo número 8, dice así: de ahí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Miren, mis hermanos, me llama la atención la palabra monte, porque todos nosotros conocemos lo que quiere decir Betel. Betel quiere decir casa de luz o casa de Dios, pero dice que estaba
que plantó su tienda, que plantó su casa, habitó teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Entonces, mire, dice Betel, casa de Dios, y Ai significa que era un lugar de Palestina, donde había árabes. Nosotros de repente, el Señor llamó a Abraham, donde le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y lo llevó a un lugar donde él no conocía. Lo llevó a un lugar donde él conocía. Sabemos que Abraham era un árabe, pero dice que habitó entre Betel y entre Ai. Nosotros podemos pasar procesos en los cuales podemos estar habitando entre cristianos y entre personas que no son cristianas. ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo está nuestro comportamiento cuando nosotros estamos entre personas que somos hermanos en Cristo? ¿Y cómo es nuestro comportamiento cuando nosotros estamos con personas que no son cristianas? Dice que Abraham habitó en ese lugar, como que dice que él estaba en intermedio. Él estaba intermedio en el lugar donde Dios lo había puesto. Ahora en este tiempo estamos pasando de repente muchos procesos. Yo no sé de repente qué proceso está pasando usted en este tiempo. Pero pasamos procesos difíciles. De repente estamos en una tierra donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha mandado y nos sacó de repente, así como Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar donde yo te mostraré. Nosotros estamos en este tiempo pasando procesos. De repente usted está pasando un proceso, yo puedo decir que esté pasando muchos procesos, pero los procesos son distintos. Y con la ayuda del Señor quiero andar, porque esto es algo que el Señor me ha regalado para que nosotros podamos ver, y más que todo el predicar, que nosotros podamos enseñar los procesos que de repente podemos pasar. Entonces, me llama la atención, como les dije, mis hermanos, la palabra monte, ¿verdad? La palabra monte. Entonces, la palabra monte, según el hebreo, que es la H2025, significa Jarel, que dice que es un monte. Figurativamente dice que es un monte de Dios, un altar de holocaustos, porque en medio del proceso podemos atravesar muchos montes y podemos atravesar muchas dificultades. Sabemos que el monte de Dios es el monte de Sión, es el lugar donde nosotros debemos de buscar a Dios en los procesos. Pero con la ayuda del Señor lo vamos a ir viendo poco a poco, y al final vamos a andar un poquito más sobre lo que es el monte de Sión y el monte en el cual nosotros debemos de subir. Entonces, quiero, con la ayuda de nuestro Señor, entrar al libro de Génesis, capítulo 14 y versículo número 6. Libro de Génesis, capítulo 14 y versículo número 6. Dice, y a los horeos en el monte de Seir, hasta el Parán que está junto al desierto. Mire, según el griego, el Seir significa cadena. Dice que significa que ata o une, que significa prisión. De repente, mis hermanos, hay procesos en los cuales hay ataduras que nosotros venimos de repente ligando con pasados anteriores. De repente hay procesos que son de prisión, espiritualmente hablando, son procesos de prisión, procesos de atadura. Entonces nosotros debemos de estar fortalecidos en esos procesos. Dice que el griego es la 4577, que dice el Seir, en el monte de Seir. Quiero que con la ayuda del Señor vayamos estudiando en qué monte nosotros podemos estar en este momento. Estamos atados, estamos ligados a algo, tenemos alguna atadura, tenemos alguna cadena, algo que nos amarra. ¿En qué monte estamos? Pero para que nosotros estemos en ese monte, mis hermanos, en ese monte de la atadura y ese monte de esclavitud, tuvimos que abrir en nuestro pasado muchas puertas. Pudimos abrir muchas puertas para que nosotros estemos en ese monte del Seir, que dice, y a los horeos en el monte de Seir, hasta el Parán que está junto al desierto. Aparte de que hay un proceso, aparte de que hay una atadura, hay un desierto también.
Entonces mire qué tremendo, porque nosotros debemos de darnos cuenta y debemos de pasarnos un escáner espiritual y analizar y decir en qué monte estoy, qué atadura tengo, qué ligadura tengo, qué cadena estoy pasando, a dónde estoy yo amarrado. Porque mire lo que significa seguir. Seguir dice que significa sujetar, dice que significa cadena, dice que significa prisión. Entonces, nosotros debemos de subir a un monte, pero al monte de Sión, para poder romper toda atadura y toda cadena. Miren, mis hermanos, algo tan maravilloso. Quiero leerles un comentario que dice las escrituras, que dicen los estudiosos, que habla sobre Kedar Laomer y sobre los reyes, que dice que viajaron hacia el sur de Transjordania, conquistando primero 3 tribus. Los refaítas y los emitas eran la gente de gran estatura. Mire, me habla de gigantes. ¿Con qué gigante estamos peleando en este tiempo? ¿Con qué atadura? ¿Será que ese gigante nos tiene con una cadena? ¿Será que ese gigante nos tiene amarrados a algo para que nosotros no impidamos? ¿Será que estamos en ese monte de Seir, donde estamos peleando esa batalla con esos gigantes? ¿Será en este monte de Seir en el cual nosotros estamos amarrados? ¿Será que en ese monte de Seir nosotros tenemos alguna atadura? Sería bueno, mis hermanos, de que nosotros nos analicemos, de que no miremos a los hermanos que tenemos a la par y que nos analicemos nosotros mismos y digamos, ¿en qué monte estoy? ¿Será que tengo ataduras? ¿Será que estoy dominado por un gigante? ¿Será que ese gigante me tiene amarrado, por eso no avanzo? Dice que era un pueblo que era dominado por los gigantes en esclavitud. Esclavitud es estar con cadenas y es estar amarrado a muchas situaciones. Dice que fue destruida a la postre por los israelitas cuando bajó Moisés, ¿verdad? Entonces mire lo que habla de estos reyes que nos hacen que de repente estemos amarrados o atados. Dice que el rey tenía una cama de 4 metros de largo. 4 metros de largo, hermano, era un gigante. ¿Con qué gigante está peleando usted hoy en este tiempo? ¿Con qué gigante estoy peleando yo? Me voy a involucrar. ¿Con qué gigante estamos peleando ahora en este tiempo? Dice que entonces los reyes, continuaron su marcha hacia el sur para conquistar a los horeos, de quienes dispusieron más tarde los descendientes de Esaú. Ahora vuelvo a la carga y pregunto, mis hermanos, ¿con qué gigante estamos peleando? ¿Cómo podemos destruir ese gigante? ¿Cómo podemos destruir ese gigante que nosotros estamos peleando? ¿Cómo podemos destruir ese monte de Seir? ¿Cómo lo podemos destruir? Mire, yo quiero que me acompañen con la ayuda del Señor al libro de Abdías, capítulo 1 y versículo número 9. Dice, entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Saúl con muerte violenta. Yo veo que dice acá, entonces los valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú, con muerte y violencia. Dice que la palabra Esaú viene de un descendiente de Amalek. Esa palabra Esaú viene descendiente de Amalek. Y el espíritu de Amalek dice que representa todo poder, todo espíritu e intención que se levanta contra los propósitos de Dios. Hermanos, usted tiene un propósito en Dios. Todos nosotros tenemos un propósito en Dios y vamos a pasar procesos. Dice que en el monte de Saúl, y yo busqué y investigué, que dice que el monte de Saúl, que Esaú es el nombre que es descendiente de Amalek. Y dice que el espíritu de Amalek representa poder, pero poder de todo, sobre todo espíritu e intención que se levanta contra los propósitos de Dios, hermanos. Ahora debemos de entender nosotros los procesos y ver cuando pueden haber muchas dificultades en medio del proceso, de que van a haber personas que no van a permitir que usted se levante en Dios. Van a haber personas que no van a permitir que usted sea usado por Dios. Debemos de destruir
todo espíritu de Amalek que quiera querer estorbarnos a nosotros como hijos de Dios para que podamos subir al monte de Dios, para que podamos llevar el mensaje de la palabra de Dios. No, que el enemigo, que el Señor lo reprenda, que no nos atemorice, porque nosotros sabemos dónde estamos parados y sabemos de quiénes somos hijos. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es nuestro Padre. No temamos, confiemos en Dios y sabemos que ninguna arma forjada estará en contra de nosotros. Dice que es un espíritu que trata de boicotear los planes y propósitos eternos de Dios, hermanos. En el nivel de lo personal, ataca el área personal, ataca el área económica, el área ministerial. Y aquí me llama la atención, hermanos, que dice que ataca el área familiar. Dice que ataca el área familiar. El espíritu de Amalek quiere destruir su familia. El espíritu de Amalek quiere destruir el área ministerial, el propósito de Dios en su vida. El enemigo lo quiere destruir, pero nosotros debemos de pararnos en la brecha, mis hermanos, y tomar esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. No es que nosotros vamos a ir a hablar con nuestra autoridad, ni con nuestra voluntad. Debemos primeramente subir al monte de Dios para que Él mismo nos vierta y nos llene de su poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos pararnos sobre la brecha firme y pelear por nuestra familia, pelear por el propósito que Dios tiene en usted, porque usted también tiene un llamado. Puede ser que tenga un llamado ministerial de los 5 ministerios de parte de Dios. Quiere destruir, dice, que el área económica y también el área personal suya. La quiere destruir ese espíritu de Amalek que desciende de Esaú. Por eso el versículo dice, mis hermanos, dice, entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Hermanos, estamos de repente viviendo procesos. Vuelvo y les repito, no sé qué proceso está viviendo usted. Analicémonos y digamos, ¿será que ahorita en este tiempo el enemigo me quiere destruir la economía? ¿Me quiere destruir lo personal? ¿Me quiere destruir el llamado de Dios? ¿El ministerio que yo tengo? ¿O me quiere destruir mi familia? ¿Qué debemos de hacer para que esto no suceda en nuestras vidas? Mis hermanos, yo quiero avanzar. En el libro de Números, capítulo 20, versículo número 22, dice, partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al monte de Hor. En el anterior que estábamos hablando era sobre el monte de Saúl, que era destrucción. En el primero que hablamos era sobre ataduras y cadenas. Hablamos sobre la destrucción. Y ahora, en este versículo del libro de Números, capítulo 20, versículo 22, vamos a hablar un poquitito con la ayuda de nuestro Señor de la impureza. ¿Por qué? Porque dice que partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al monte de Hor. Y me fui a investigar que Hor significa casa de cavidad. Que eso me lleva a mí a impureza. Y es donde murió Aarón, en ese monte de Hor. ¿Cómo le podemos decir que murió Aarón ahí en ese monte? En el libro de Números, capítulo 20, versículo 23, dice, y habló el Señor a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo le he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden de las aguas del Meribá. Impureza, mis hermanos. De repente podemos estar pasando un proceso que no nos trae limpieza espiritual en Dios. Que de repente el enemigo no permite que nosotros nos limpiemos en Dios. Ese monte de Hor significa impureza. Yo pregunto, ¿será que nos estamos limpiando cuando nos acostamos y cuando nos levantamos? Espiritualmente hablando, nos estamos quitando las vestiduras sucias y nos estamos limpiando. Si ya estamos limpios, dice la Biblia, límpiate más. Debemos de saber entender, mis hermanos, que la impureza no solamente son otras cosas, sino que la impureza es en el lado espiritual, cómo estamos nosotros de nuestras vestiduras sacerdotales. ¿Será que estamos limpios o será que estamos sucios?
¿Estaremos limpios? ¿Estamos sucios? Y me llama la atención, mis hermanos, cuando aquel capitán del ejército, Naamán, dice que ese hombre tenía lepra, pero tenía sus vestiduras militares, él andaba bien limpio, bien nítido, pero por dentro estaba sucio. ¿Cómo estamos nosotros ahora en este tiempo? ¿Será que andamos bien, bien vestiditos, bien bonitos, bien perfumados? Pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Estamos sucios o estamos limpios? Que no seamos de pura apariencia, mis hermanos. Que seamos de pura realidad, que seamos, de pura verdad. Que hablemos la verdad. Si nosotros nos toca perdonar, que perdonemos de corazón. No como un dicho que dice del diente al labio, no, que perdonemos de corazón, que todo salga de lo interior nuestro, que cuando hablemos con alguien, que hablemos la verdad, que no andemos hablando con parábolas, pero parábolas negativas de parte del enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo estamos ahora en este tiempo? ¿Estamos limpios? ¿Estamos sucios? ¿Tenemos impureza? Porque dice que llegaron al monte de Or. Llegaron al monte de la impureza. Llegaron al monte de la impureza. Mis hermanos, quiero avanzar. Libro de Números, capítulo 33, versículo 23. Partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Miren, mis hermanos, partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Y el monte Sefer significa una ciudad de ramas, una ciudad de confusión. Dice que ramas, ¿por qué le digo que es confusión? Porque me fui a investigar que dice que la palabra ramas es gloriarse, es alabarse, es decorar y es hermosear. Y dice que partieron de Selata, y Selata dice que significa un lugar de desierto. De desierto, yo entiendo que cuando se sale del desierto es porque ya vamos a ver las bendiciones de Dios. Pero dice que esta gente, que este pueblo salió del desierto y se fueron a meter al monte de Sefer. De nuevo se fueron a gloriarse ellos mismos, fueron a alabarse, fueron a decorarse, fueron a hermosearse ellos mismos, en el cual estuvieron en ese monte de Sefer. Y nosotros solamente debemos de darle la gloria a Dios, debemos de alabar a Dios, debemos de hermosear a nuestro Señor, debemos de decorarle con júbilo, con gozo y con ese perfume agradable que sea solo para Dios, no para nosotros mismos, ni para nosotros gloriarnos, ni decir qué bonito predica, qué bonito canta, qué bonito danza, qué bonito alaba al Señor. No, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios siempre, en todo tiempo y en todo momento debemos de darle la gloria a Dios, porque si no vamos a estar en ese monte Sefer y vamos a estar en ese proceso en el cual solo vamos a estar gloriándonos nosotros mismos, alabándonos nosotros mismos, y eso no es bueno, porque eso no viene de parte de Dios. Ese monte Sefer es una ciudad de ramas. Es una ciudad de ramas. Y quiero leerle un comentario según lo que dice este versículo. Dice que el capítulo tiene dos partes. Dice que es una revisión del itinerario seguido entre Egipto y los campos de Moab. Y las palabras del Señor a Moisés instruyendo a los israelitas para que desalojaran la tierra de sus anteriores habitantes a fin de preservar el verdadero culto a Dios. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos dándole la gloria? Que no estemos en esa ciudad de ramas. Que no estemos en esa ciudad de ramas. Porque dice que el Señor mismo instruyó a Moisés y a los israelitas para que desalojaran, para que se salieran de ese lugar, de la tierra de sus anteriores habitantes, dice, del desierto, trasladándolos a otro lugar para al fin de preservar el verdadero culto a Jehová. El verdadero culto a Jehová, dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesús. Eso es en el monte de Or, que significa en el cual dice que es ciudad de ramas. Y en el punto número 4 que estamos viendo, es que nosotros tenemos que desenredarnos.
tenemos que desenredarnos, tenemos que salir de ese proceso en el cual nosotros estamos. Si estamos en ese proceso, en ese monte, debemos de salir de ese monte Sefer y abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que Dios quiere, porque en esta palabra el Señor está diciendo fácilmente que la gloria solo es para Él. La gloria solo es para Él. Que debemos de darle culto a Jehová, que debemos de hermosear al Señor nada más, la gloria y alabarle a Él. En este punto número 4 que hablamos sobre desenredarse. Pero quiero que me acompañen mis hermanos al libro de Deuteronomio capítulo 27 y versículo número 4. Dice, y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Miren mis hermanos, y levantarás estas piedras en el monte Ebal. Mire lo que significa Ebal. Dice sin cobertura, desnudo y calvo. Si estar sin cobertura, estar desnudo y calvo es que estamos en el monte Ebal. Estamos sin cobertura de parte de Dios. Estamos desnudos. Me recuerda cuando Adán y Eva estaban en el huerto, cuando Eva incitó a Adán para que comieran del fruto prohibido. Dice que ellos estaban desnudos, hermanos, pero cuando ellos comieron del fruto prohibido, se les quitó la visibilidad de cómo verse anteriormente en el espíritu, y ellos ya empezaron a verse y tuvieron temor, y dice que estaban desnudos. Dice que ellos empezaron a estar sin cobertura, y dice que cuando el Señor les habló, les dijo, Adán, ¿dónde te encuentras? Porque el Señor no lo miraba figurativamente, pero dice que Adán estaba escondido, estaba ya sin cobertura, ya estaba desnudo. ¿Por qué? Porque de repente, no de repente, sino que él pecó con Eva, la que era su mujer. El pecado hace que nosotros estemos sin cobertura, hace que nosotros estemos en ese monte Ebal, de que estemos sin cobertura y de que estemos desnudos, inclusive que estemos calvos, que estemos desnudos y sin cobertura de parte de Dios. Mira lo que dice un comentario. El mensaje conjunto de Moisés con los ancianos era algo poco común, ya que aquel acostumbraba a dirigirse al pueblo independientemente, y sin embargo, como Moisés no cruzaría el Jordán, sus palabras parecen destinadas a poner de relieve las futuras responsabilidades de los ancianos como líderes de pueblo. La responsabilidad específica de que aquí se habla consiste en la renovación del pacto sobre el monte Ebal, en la tierra prometida, Entonces, me llama a ver, porque Moisés dice que él no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces él delega a los ancianos. ¿Qué quiere decir con ese pueblo? Que ese pueblo no tenía una cabeza ministerial. Ese pueblo no tenía cabeza ministerial. Porque dice, como Moisés no cruzaría el Jordán, sus palabras parecían destinadas a poner un relieve de las futuras responsabilidades a los ancianos como líderes de pueblo. Es tremendo, hermanos. Es tremendo estar en el monte Ebal. Es tremendo estar en ese monte donde no hay cobertura. Dice que no había una cabeza espiritual. No había alguien que estuviera con ese pueblo. Alguien que estuviera guiando a ese pueblo. Pero en el nombre de Jesús tenemos un Rey de reyes y Señor de señores, que Él es quien nos guía y Él es nuestra cabeza ministerial. Jesucristo es nuestra cobertura ministerial. En el nombre de Jesús. Hablamos de ese punto número 5 sobre sin cobertura. Quiero andar al punto número 6. Ya casi termino, mis hermanos. En el libro de Josué, capítulo 11, versículo número 17, dice, desde el monte de Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Miren que lo que dice sobre el monte Elac, dice que es monte de Idumea. Idumea significa opresión. Un pueblo oprimido.
un pueblo que está por mucho tiempo. En el libro mismo de Josué 11:18 dice que por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. Entonces, hay un proceso, hermanos, podemos estar pasando procesos de opresión en el cual le pueden estar diciendo: usted no vas a salir adelante, de esta no salís, y empieza usted con aquella opresión, empieza usted con aquella aflicción, empezamos a preocuparnos y empezamos a sentirnos oprimidos en nuestro ser, en nuestro alma, en nuestro espíritu. Pero pregunto, ¿cómo ganamos esta guerra? ¿Cómo ganamos este proceso de opresión? ¿Cómo ganamos este proceso para que podamos salir de ese monte de Halak? ¿Cómo lo ganamos nosotros, mis hermanos? Este punto número 6 dice que es la opresión. Y estamos hablando con la ayuda del Señor sobre los puntos en el cual nosotros, como en estos procesos divinos, podemos nosotros pasar y que podemos salir de toda esta situación. Mire lo que hablamos al inicio, que decía de que habían ataduras, habían cadenas sobre el monte de Seir, que significa ataduras y cadenas, hermanos. También hablábamos, mis hermanos, sobre el punto número 2, que es una destrucción, que dice que todo hombre sería cortado en el monte de Saúl, que el monte de Saúl, que Saúl viene de un descendiente, el nombre de un descendiente de Amalek, que dice que lo del espíritu de Amalek, dice que representa todo aquel espíritu que se levanta contra los propósitos que Dios tiene sobre su pueblo, contra el propósito que Dios tiene contra usted. Eso es un proceso que debemos de estar peleando, que debemos de estar atentos como centinelas, como atalayas de Dios para poder destruir ese monte. Entonces, el punto número 3 también hablábamos sobre lo que es la impureza, que dice que partiendo de Cádiz, en el libro de Números 20:22, que llegaron al monte de Or, y la palabra Or significa casa de cavidad. Impureza interna. ¿Estamos limpios o estamos sucios? Estamos pasando procesos de limpiezas espirituales en este tiempo y en todos los tiempos. También hablábamos sobre el punto número 4, que era en el libro de Números capítulo 33:23, que dice que partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer, y dice que Selata es un lugar de desierto y que el monte Sefer es una ciudad de ramas, que ramas significa que la persona se gloria, se alaba y se decora y se hermosea él mismo, no le da la gloria a Dios. Mire, el punto número 5 dice que era sin cobertura. En el libro de Deuteronomio 27:4 dice y sucedía que cuando pasaran el Jordán levantarán las piedras en el monte Ebal. Y en el monte Ebal hablábamos de que era sin cobertura, de que estaba desnudo, porque dice que Moisés no iba a pasar el Jordán y él había delegado a los ancianos. El pueblo no tenía cabeza ministerial. No tenía cabeza ministerial. Y en el punto número 6 dice que habla en el libro de Josué capítulo 11, versículo número 17, dice desde el monte de Halak. Y en el monte de Halak dice que significa montaña de Idumea, y la palabra Idumea significa opresión. ¿Será que estamos oprimidos por parte del enemigo? ¿Cómo poder destruir esos montes? ¿Cómo poder destruir todos esos montes que hemos estado hablando? En el punto número 6 dice que también en el libro de Jueces capítulo 2 versículo número 9 dice: y sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat será, en la región montañosa de Efraín, en el monte del Gas. Mire, en el monte de Gas. Y Gas significa estremecimiento. Dice que estremecimiento es la idea de comenzar algo de una forma inesperada. No nos desesperemos, hermanos. Estamos en un proceso de repente viviendo y pasando. No nos desesperemos. El enemigo va a querer que nosotros nos desesperemos. Va a querer que nosotros querramos tirar la toalla. Va a querer que nosotros ya no queramos buscar de Dios, que ya no queremos buscar de su presencia. Porque el enemigo trata de destruirnos en el proceso. Trata de afligirnos o tener opresión en el proceso. El enemigo quiere de que nosotros tengamos ataduras y cadenas en el proceso. El enemigo quiere, mis hermanos, que nosotros estemos
con opresión en el proceso, que estemos sin cobertura en el proceso. El enemigo quiere que nosotros estemos enredados en el proceso. El enemigo lo que quiere es que nosotros tengamos impureza en el proceso. El enemigo quiere destruirnos en el proceso, mis hermanos, y el enemigo quiere que nosotros tengamos ataduras y cadenas en el proceso. Pero tenemos un Dios grande y todopoderoso. Dice, gas significa dar idea, es estremecimiento, y da una idea de comenzar algo de una forma inesperada, una alteración, dice, un sobresalto, una agitación de ánimo, una conmoción. Mire un ejemplo, la noticia le produjo un fuerte estremecimiento. Que este tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, de este confinamiento, de esta pandemia, que no nos estremezca el enemigo por las noticias que vemos, por las noticias que escuchamos. Que nosotros las noticias que debemos de dar son las buenas nuevas del Evangelio. Esas son las noticias que nosotros debemos de dar en medio de este proceso, y que no nos conmocionemos, que no tengamos ese estremecimiento que el enemigo quiere implementar en nosotros. Que seamos de bendición para aquellos que no conocen del Señor, y que llevemos esas buenas noticias, esas buenas nuevas del Evangelio de salvación y de vida eterna. Para finalizar, ¿dónde debemos ir nosotros en medio del proceso? Libro de Éxodo, capítulo 19 y versículo número 3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mire, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte. Que seamos llamados en este proceso de parte de Dios, por lo que le decía, para que llevemos y anunciemos las buenas nuevas a los hijos de Israel, para que anunciemos y llevemos las buenas nuevas al pueblo de Dios. Hermanos, estamos en este tiempo en el cual nosotros no debemos de dar malas noticias. Debemos de anunciar esas buenas noticias, esas buenas nuevas de salvación al pueblo de Dios y a los que no conocen de Dios, hermanos. Que no nos estremezcan las noticias que vemos y que escuchamos, porque el enemigo nos quiere destruir. El enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere hondar sobre su vida y sobre su familia. El único monte al cual debemos de subir nosotros es al monte de Sinaí. Es al monte de Dios. Es al monte que Jehová, Él habita. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar muchas respuestas. En el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo número 16. Dice, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó a Moisés en medio de la nube. ¿Qué encontramos en el monte de Sinaí? ¿Qué encontramos en ese monte de Dios? Encontramos protección. Dios nos ha protegido en este proceso. Dios nos ha guardado en este proceso. No temamos. Dios está con nosotros. Dios nos guarda y nos protege. Dice en el Salmo, Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice que nos defiende. Dice que nos protege. No temamos en los procesos que estemos pasando. El Señor nos da protección. El Señor nos abriga. El Señor nos cobija. Dice que como la gallina cubre sus polluelos, el Señor nos está protegiendo. No temamos, hermanos. Doblemos rodillas y busquemos ese monte de Sinaí. Busquemos ese monte de Sión, donde el Señor se habita y donde el Señor se encuentra. Y vamos a encontrar esa protección. Y vamos a destruir con la ayuda de Dios todo aquello que nos está obstaculizando el avanzar espiritual. Todo lo que está obstaculizando de que nosotros avancemos en este camino tan hermoso que es el Evangelio del Señor. Mire lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 24, 12. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí. No te impacientes, hermano.
No nos impacientemos. Esperemos en el monte de Dios. Y dice que a Moisés dice que le dio las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. El Señor en el monte, aparte de que nos protege, nos da instrucción. El Señor nos habla, el Señor nos da revelación. Subamos al monte de Dios y vamos a encontrar esa respuesta divina a estos procesos que estamos pasando en este tiempo. Moisés subió al monte, le dio el Señor instrucción. Subamos al monte para que el Señor nos dé instrucción y llevemos el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que necesitan, a su pueblo, a los que no son parte todavía del pueblo de Dios. Llevemos esa palabra, subamos al monte y Dios nos va a la instrucción para lo que nosotros querramos hablar al pueblo de parte del Señor. Subamos al monte, hermanos. Nos invitamos a que subamos al monte y que subamos ahí y que Dios nos dé protección, que Dios nos dé instrucción y revelación para que podamos llevar esas buenas noticias del Evangelio de Cristo. Mateo 14, versículo número 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Jesús subió al monte. Jesús subió al monte a solas. ¿Para qué? Para orar. Y al anochecer dice que él estaba solo. Mi amado hermano, con el amor de Dios, con el amor del Señor, subamos al monte. Oremos. Subamos al monte, pero vayamos con un corazón contrito y humillado al Señor, arrepentidos, humillándonos a Él, y vayamos a orar, vayamos a pedirle a Él, mis hermanos. Mucho puede pasar, muchos procesos podemos estar pasando, pero la respuesta de la protección, la respuesta de la revelación está en el monte. Porque Jesús subió al monte, dice que Él subió al monte, dice que despidió a la multitud. Subió al monte él solo a orar. Estamos orando a Dios. Estamos buscando en el monte a Dios. Hermanos, es algo tan maravilloso esto. Debemos de tomar esa práctica, retomarla. Si alguien la ha perdido, en el nombre de Jesús, que sea hoy este tiempo y este momento en el cual podamos subir al monte y quitarnos del proceso que estamos pasando, porque el enemigo quiere poner destrucción en nosotros, quiere poner ataduras y cadenas. El enemigo quiere poner muchas situaciones en medio de un proceso que estemos pasando. ¿Para qué? Para que ya nos subamos al monte y no obtengamos la respuesta de Dios, la instrucción, y que no obtengamos la revelación de parte de Dios, mis hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, te pido, mi Dios, que bendigas a tu pueblo, que esta palabra, Señor, quede en el corazón de ellos, mi Dios, y que podamos poner por práctica y por obra de que debemos de subir al monte. En medio del proceso, en medio de la dificultad, que no le demos lugar al enemigo, porque el enemigo va a querer destruirnos. El enemigo va a querer tenernos atados. El enemigo va a querer tenernos con cadenas. El enemigo va a querer destruirnos, hermanos. El enemigo, como les dije, va a querer cadenas, va a querer destrucción en nosotros. El enemigo va a querer que nosotros estemos sucios, que no tengamos pureza. El enemigo nos va a querer enredar. El enemigo va a querer que no tengamos cobertura divina. El enemigo nos va a querer que mantengamos, que nos va a querer mantener en opresión. El enemigo nos va a querer mantener estremecidos. Pero nosotros debemos de ir al monte Sinaí y practicar con el Señor. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido que bendigas a tu pueblo,
Que esta palabra, Señor, quede en el corazón nuestro y que lo pongamos por práctica y por obra en el nombre de Cristo. Poderoso eres tú, aún mi Dios. Si estamos pasando procesos, te pedimos que nos fortalezcas día a día. Que seamos, Señor, fortalecidos como esos guerreros, como esos soldados del ejército que somos, de tu ejército, mi Dios. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús. Límpianos, Padre, purifícanos, Señor. Haznos que seamos y que estemos limpios delante de tu presencia, para que podamos subir a ese monte de Sinaí, a ese monte donde tú habitas, mi Dios, y que tú nos puedas dar instrucción y que nos puedas dar esa revelación, así como Jesucristo subió al monte, mi Dios. Así nosotros debemos de subir al monte para orarte, para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, porque solo tú eres digno de gloria y honra, en el nombre de Jesús. Yo creo, mi Dios, que tú eres un Dios poderoso, todo eterno y maravilloso. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Bendícelo, Señor, por favor. Te lo suplico encarecidamente. Te pido que los bendigas a cada uno de ellos, por familias, por nombres, por apellidos, por generaciones tras generaciones, Señor. Te pido, mi Dios, que los guardes, que los protejas en el hueco de tu mano, por favor. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor. En el nombre de Cristo, creemos y estamos confiados de que tú nos guardas y nos proteges, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.